agradezco nuevamente a la Fundación DAISIM que me permite entrar en contacto con todos ustedes nuevamente. Esta vez para compartir con ustedes una competencia que creemos nosotros que es central en el liderazgo de equipos, la conectividad. ¿Y qué entendemos por conectividad dentro del área de la gestión? La conectividad consideramos que está basada en 3 ejes fundamentales. Uno de ellos es saber escuchar para tomar decisiones. ¿Cómo conectarme con ese otro desde la escucha para poder indagar y tomar las decisiones que yo necesito para los resultados que estoy buscando en mi equipo de trabajo? Un segundo elemento es saber emitir juicios con fundamentos. Consideramos que los juicios, las palabras que emitimos en las anteriores conversaciones, dijimos el poder que tiene la palabra como generadora de realidad. Y cómo generar juicios que sean poderosos, que estén bien fundados. No solo uno generarlos, sino que también pedir que los otros, los miembros del equipo u otros que emitan sus juicios, emitan juicios con fundamento. Y un tercer elemento que consideramos también central para la conectividad de los equipos es el liderazgo emocional. Muchas veces nos ponemos a pensar en la cantidad de recursos humanos que tenemos, en los recursos económicos, pero pocas veces nos podemos analizar si estamos en la emocionalidad adecuada para afrontar determinados desafíos, para liderar nuestros equipos de trabajo. Y el liderazgo emocional es central para el alto desempeño. ¿Y por qué decimos esto? A ver, ponen ahí. Porque podemos distinguir muy sencillamente cuándo estamos frente a un equipo de alto desempeño y cuándo no. En nuestro quehacer, digamos como consultores, en las distintas organizaciones a las que vamos, una de las actividades que nosotros realizamos es presenciar la forma en que se conversa en esta dinámica de los equipos para detectar el nivel de desempeño que tienen esos equipos de trabajo. Y si nosotros vemos que, digamos, son reuniones en las que cada uno mira el celular, mira la computadora, está esperando nada más que el momento para hablar y muchas veces ni espera el momento, sino que interrumpe para hablar y piensa nada más en lo que va a decir sin escuchar lo que la otra persona está diciendo, ahí estamos en un equipo de bajo desempeño, en donde siento que estoy perdiendo el tiempo, no sé qué estoy haciendo ahí y no veo la hora de irme. Ese es el principal síntoma para encontrarnos en un equipo de bajo desempeño. Ahora, ¿cuándo nos encontramos frente a un equipo de alto desempeño? En los equipos de alto desempeño se da una dinámica especial. Digamos, yo veo cosas que antes no veía, salgo energizado, con nuevas ideas, y el secreto de los equipos de alto desempeño está en la escucha mutua. Digamos, juntos rinden mucho más de lo que rendirían individualmente, y se logra una sinergia particular. Pero ¿qué entendemos por escucha? A ver, cuando nosotros hablamos, normalmente hablamos para ser escuchados. La escucha es la que valida nuestro habla, nuestra forma de hablar. Si no es escuchada, quiere decir que hay algo que tenemos que rediseñar, algo que tenemos que cambiar para que pueda llegar a ser efectiva. ¿Y qué entendemos por escucha? Siempre hay una brecha entre el que habla y el que está escuchando. Y nos tenemos que hacer cargo de esta brecha, porque nosotros decimos lo que decimos, podemos estar en una reunión de trabajo y decimos, esto realmente no se puede seguir así, es un problema grave, tenemos que llevar adelante un proyecto diferente para lograr efectividad en lo que estamos haciendo, pero quizás la persona que tengo enfrente sigue viendo su celular, sigue conectado con su computadora, como que no interpreta la importancia, porque quizás no ha visto determinados elementos que son centrales en lo que yo, como líder de equipo, sí estoy viendo. Hay una brecha de la que yo me tengo que hacer cargo entre lo que hablo y lo que la otra persona está escuchando. La escucha es activa. ¿Desde qué punto de vista? Nosotros cuando estamos en una reunión y somos escuchadores, la escucha no sucede, no es que nosotros nos ponemos a pensar que vamos a escuchar de determinada manera. ¿Y cómo nos sucede esa escucha?
porque venimos con una historia quizás personal, una historia organizacional, de haber pasado por distintas situaciones en las que cuando escucho que esto es terrible, veo que tampoco nunca ha pasado nada y entonces por eso ni me inmuto, pero quizás estoy en una organización o con una persona que tiene otros estándares, que está viendo otros elementos que yo no estoy distinguiendo y ni siquiera lo oigo, porque el primer paso para una escucha es oír y va más allá de oír, es percibir, ver cuerpos, ver emocionalidades y al mismo tiempo construir una interpretación, porque cuando yo estoy escuchando algo, no solo oigo, no solo veo cuerpos, no solo puedo percibir determinadas emociones, sino que interpreto lo que está pasando. Esto es grave, esto no tiene ningún sentido, aquí sí tenemos que generar, digamos, vamos a prestar atención porque esto es fundamental. Voy interpretando de acuerdo a mi historia, a mi formación, a lo que le distingo, al sentido de lo que yo le estoy dando, si para mí esto es una oportunidad de aprendizaje, si yo me estoy por ir de la organización mañana, qué acción hay involucrada, yo quiero enseñar, estoy retando, estoy tratando de generar nuevas actitudes. ¿Cuál es la inquietud que me mueve? La lectura de las inquietudes es fundamental, porque quizás yo puedo brindar un ejemplo muy sencillo, en donde yo estoy quizás acá en esta sala, charlando con ustedes a través de la computadora, y le estoy pidiendo a Nicolás, a Nico, que por favor abra las ventanas y las puertas porque tengo calor. Y si quizás Nicolás me escucha, lo que interpreta es que quizás lo mejor es prender el aire acondicionado y no abrir puertas y ventanas porque generaría más ruido, no sería lo más adecuado. Entonces, la escucha es tener en cuenta la inquietud del que me está hablando. Si yo escucho a una persona, es que también escucho las inquietudes de la persona que me está hablando. Muchas veces quizás no las puedo percibir en un primer momento, pero sin indagando puedo llegar a la inquietud de lo que me está diciendo, poder entender lo que me está diciendo. Voy trabajando esta brecha entre el que la habla y el que escucha. Porque uno dice lo que dice y los demás escuchan lo que escuchan. Todos escuchan diferentes. Si acá en esta mesa somos 5 personas reunidas y yo estoy hablando, muy probablemente tenga 4 interpretaciones diferentes y se sumaría una quinta, que es la que tengo yo. Entonces, esta brecha entre de la escucha, tenemos que ser conscientes de que tenemos que trabajarla, porque cada uno tiene miradas diferentes sobre una misma interpretación sobre el tema. Y le agregaré un elemento más. Cuando yo escucho, tengo que estar dispuesto a comprender la diferencia del otro. Normalmente, cuando nos escuchamos entre iguales, es muy sencillo, porque prácticamente me estoy escuchando a mí mismo. Pero si yo escucho a alguien que es bien diferente a mí, tengo que empezar a respetarlo, a interpretar esa diferencia, a legitimar esa diferencia sin descalificaciones. La escucha, una verdadera escucha, implica la legitimación de la diferencia y darle un espacio a esa diferencia para que poder entenderla. Muchas veces, digamos, el respeto es la aceptación del otro como diferente, legítimo y autónomo. Y nuestra historia ha sido hasta ahora una historia basada en un bloqueo de nuestra capacidad para escucharnos. Digamos, de no aprender a escucharnos, comprometemos muchas veces la subsistencia de nuestros equipos e instituciones. ¿Y por qué decimos esto? Porque hay otro elemento importante en la escucha, que es la apertura a la transformación. Yo cuando estoy escuchando a alguien, no solo legitimo esa diferencia, sino que también tengo que estar dispuesto a que la palabra de esa persona que está hablando me transforme, que yo pueda cambiar en algo. Si yo llego todos los días a mi espacio de trabajo y tengo todo desordenado, tirado, mis cosas que han sido tocadas y no puestas en el lugar en el que yo necesito para trabajar, y digo todos los días que por favor haya orden, y llego todos los días y no veo un cambio de actitud por parte de las personas a las que yo pido algo, evidentemente esas personas no me han escuchado, no han generado un cambio en su forma de actuar que a mí me valide que realmente han escuchado lo que yo estoy diciendo. Hay algo en mi forma de hablar que no le llega a esta persona.
Entonces, estamos hablando que la escucha no solo es oír, sino que es interpretar una situación, es permitirme escuchar esta diferencia y también al mismo tiempo permitirme cambiar, estar abierto al cambio. Porque muchas veces si yo entro en una conversación desde posiciones tomadas sin estar abierto a cambio, comprometo directamente la escucha. La sinergia propia de los equipos de alto desempeño expresa la capacidad de transformación que me proporciona el otro y que yo puedo ejercer sobre el otro. Por eso, si no nos permitimos escuchar, normalmente pagamos un precio muy alto en términos de relaciones, de efectividad y de bienestar. Que quizás, si uno escucha, esta conectividad logra resultados de alto desempeño. Quizás un buen análisis para testear el nivel de escucha que podemos tener en nuestros equipos es cómo evalúo mi capacidad para escuchar a otros, a quienes me cuesta escuchar, quizás empezando por uno mismo, ¿no? ¿Por qué no los escucho? ¿Qué dice eso de mí? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Y cómo evalúo que soy escuchado por los demás? ¿Quiénes suelen no escucharme? ¿Por qué creo que no me escuchan? ¿Qué dice eso de mí? ¿Qué puedo hacer diferente? Esto con respecto a la escucha. Vamos a comenzar con el tema de los juicios. Los juicios son terriblemente poderosos. El destino de cada persona, la buena o la mala suerte que le espera en la vida, generalmente remiten la forma como fundan sus juicios. Tenemos el destino que habilitan nuestros juicios. ¿Y por qué he puesto esta frase? Porque los juicios son terriblemente poderosos, son como la energía nuclear, que pueden llegar a ser una bomba atómica o pueden generar la mejor energía para empoderarnos en la gestión. ¿Y por qué digo esto? Porque todo el tiempo nosotros estamos realizando juicios. Nos levantamos a la mañana y decimos qué lindo día o no, realmente hoy no tengo ganas de salir, veo que me voy a encontrar con situaciones problemáticas y eso va condicionando el mundo al que yo voy accediendo. Me hace tomar decisiones por posiciones que yo voy teniendo. Los juicios se manejan en el hilo del tiempo. Me voy, digamos, de acuerdo a las personas que los hagan, yo voy a posicionarme en determinadas situaciones que viví en el pasado, emito el juicio en el presente, pero me dispara hacia el futuro. ¿Y de qué manera? Por ejemplo, hasta si yo digo, radiólogos, ¿qué mundo me viene a la mano? ¿Qué juicios me vienen? Actúo en consecuencia del mundo que me viene. Si yo digo anestesistas, ¿qué mundo me viene? ¿De qué forma yo actúo? Si yo emito hasta juicios digamos, juicios que creo que no están fundados, en que las mujeres manejan mal. Yo cuando vaya manejando en un camino, en la autopista, y vea a una mujer manejando, muy probablemente me aleje, me retrase, acelere. Mis juicios condicionan la forma en que yo me manejo en el mundo. Califican el mundo y al mismo tiempo me orientan. Son rumbos que me marcan, son como brújulas que me van marcando un rumbo. Mis juicios es sumamente importante que sean poderosos en términos de fundamentación y que tengan en claro que los juicios son discrepables, son bien distintos a los datos que son concretos o datos hasta muchas veces científicos que se han brindado por convenciones científicas, pero que si uno ve que se descubren datos nuevos, vuelven a hacerse nuevas convenciones. Entonces, es sumamente importante tener en cuenta que los juicios, las palabras que yo emito, son discrepables y muestran el tipo de observador que somos y nos constituyen al mismo tiempo en el tipo de personas. Si yo voy por la vida diciendo que acá no se puede vivir, que acá no se puede trabajar, muy probablemente mi calidad de vida no sea la mejor y muy probablemente no trabaje de la mejor manera. Los juicios determinan la forma en que yo actúo. Una forma de cambiar las acciones es cambiar los juicios con los que yo me manejo en la vida. Y para conocer a otros también es sumamente poderoso. Quizás cuando hablábamos antes la importancia en la conectividad con un otro de la escucha, es escuchar los juicios de las personas que están hablando. Los juicios del otro, aunque quizás a mí no me parezcan relevantes,
hablan mucho de la persona que está hablando. Yo puedo empezar a conocer a la persona a través de los juicios. Y en base a eso, actuar en consecuencia. Por ejemplo, los juicios que yo voy emitiendo, si son juicios positivos, amplían mi capacidad de acción. Si son juicios negativos, restringen. A ver, los juicios negativos muchas veces son sumamente poderosos para poder hacer foco. Esto lo vemos en las reuniones de feedback, en las evaluaciones de desempeño. Es sumamente importante hacer foco a través de juicios negativos para poder trabajar las brechas de aprendizaje. Pero si nos quedamos nada más que en el foco de lo negativo, no podemos no podemos asentarnos en todas nuestras competencias con juicios positivos que nos brinden una posibilidad de acción diferente. Por eso es muy importante saber equilibrar los juicios positivos y negativos, porque si nos quedamos nada más que con los juicios negativos, nos va a parecer un mundo sumamente estrecho. Tenemos que equilibrar con los juicios positivos que nos generan mundos más amplios. Y al mismo tiempo, decimos que estos juicios pueden ser positivos o negativos, también pueden ser válidos o inválidos de acuerdo a la autoridad que conferida a quien lo hace. Soy yo el que le brindo autoridad a las personas que emiten los juicios. Y puedo al mismo tiempo sacarle la autoridad. Es una herramienta muy poderosa que uno tiene con respecto a los juicios que emite el otro. Y también pueden ser fundados e infundados, de acuerdo a las acciones ejecutadas en el pasado que utilizamos para respaldarlos. Es altamente costoso en términos de resultados y de oportunidades y de sufrimientos la cantidad de emisión de juicios con poco fundamento, que no solo son opiniones, donde hay escasa fundamentación, sino que son juicios que tratan de generar determinadas tendencias sin ningún dato que los fundamente. Pero es muy común tomar a los juicios como un dato de la realidad, como si eso fuese la verdad, sin darnos cuenta que son terriblemente discrepables y que está en nuestra responsabilidad validarlos o no y analizar si son juicios realmente que están fundados o no lo están. ¿Y qué elemento tenemos para fundamentar un juicio? Primero es ver desde qué inquietud estoy diciendo esto. Ya sea la persona que lo emite como la persona que, si yo estoy escuchando esos juicios, ¿para qué dice eso? Lo dice para enseñarme algo, lo dice para sacarme del juego, lo dice para tomarme en esta organización, lo dice para echarme en esta organización. ¿Cuál es la inquietud que mueve a decir esto? A mí me permite ubicarme para decir, bueno, ¿desde dónde dice esto? Primero, inquietud. Segundo, dominio, contextualizar. Sos desastre en todo, en esto específico, para analizar, para realizar informes, para este tipo de operación, ¿para qué? Digamos, el juicio tiene que estar contextualizado en un dominio específico. No es bueno manejando en qué ámbito específicamente, bajo qué estándar. Otro elemento fundamental, los estándares son la vara que mide y que me permite a mí hacer la diferencia entre un juicio positivo y negativo. Y un elemento fundamental es que los estándares son diversos. Muchas veces las personas manejan estándares distintos para un mismo juicio y los estándares muchas veces van cambiando. O peor, quizás no nos damos cuenta que vivimos en la vida con estándares heredados de otros, o de organizaciones, o de un profesor que fue muy importante en su momento, pero quizás hoy tengo que rever y tengo yo también determinada autoridad para fijar determinados estándares, de estándares heredados de padres, bisabuelos, que quizás eran muy importantes en un momento, pero hoy ya no lo son tanto. Entonces, fíjense, cuando vamos a un proceso de fundamentación de juicios, tanto de uno al emitir juicios como al escuchar, es preguntarnos desde dónde me está diciendo lo que me está diciendo, en qué dominio, y si no es específico, buscar que me lo especifiquen, porque quiero quizás lograr algo diferente, y eso hace trabajar también esta brecha de escucha que hablábamos antes. ¿Qué estándar estoy utilizando? Esto es, con esta nueva forma de hiperconectividad donde yo tengo que estar al instante trabajando con otra persona, o puedo trabajar en forma aislada, con otro ritmo.
qué tiempos, analizar estándares. Esto abre al pasado y mira el presente y me proyecta hacia un determinado futuro. Y cuarto punto, que es fundamental, buscar los datos, buscar los fenómenos concretos, qué ocurrió realmente, proveer afirmaciones en función de lo que estamos jugando. Si yo no tengo datos concretos, si yo no tengo pruebas, ese juicio se cae automáticamente. Pero ¿cuántas veces nosotros vivimos con juicios que los damos como reales, que es lo que tiene que ser, y no tenemos ningún dato que nos fundamente? Y vivimos como si eso fuese la verdad. Entonces, fundamental para la conectividad con el otro, ya sea para poder decir algo en el que no estoy de acuerdo, como para poder decir por qué estoy de acuerdo, escuchar y emitir juicios con fundamento. Y podríamos agregar quizás un elemento más, dos procedimientos adicionales. Si a mí me cuesta fundamentar el juicio con el que yo estoy hablando, es fundar el juicio contrario. Si digo que todo esto es un desastre y no encuentro formas para fundamentarlo, quizás decir por qué esto está muy bien. Entonces, tratar de fundar el juicio contrario. Y en los equipos de alto desempeño, un procedimiento también muy importante y que da muy buenos resultados es compartir el proceso de fundamentación del juicio con otros. Hacerlo en el equipo. ¿Qué sentido tiene lo que estamos diciendo? ¿En qué dominio específico queremos? ¿Cuál es el estándar? ¿Tendremos que rever el estándar? ¿Bajo qué estándar queremos trabajar? ¿De qué manera lo queremos hacer? ¿Qué datos tengo para decir así ya no más quiero trabajar de esta manera, quiero trabajar de esta otra? Son procesos sumamente ricos para trabajar en equipos de alto desempeño, porque vivimos en mundos interpretativos. No hay un mundo ya dado, único y mejor para todos. Son interpretaciones. Las personas con las que estamos trabajando vivimos en interpretaciones distintas. Y tenemos que tener en cuenta que nos manejamos con afirmaciones, con datos, en donde el observador reporta lo que observa y nuestra palabra sigue al mundo. Yo tengo allí, no sé, acá puedo decir que es una mesa de acuerdo a la funcionalidad, las sillas, me reporta lo que yo estoy viendo y pueden ser verdaderos o falsos y pueden ser relevantes o irrelevantes. Otra competencia central en los equipos de desempeño es ver qué datos son relevantes. Manejamos infinidad de datos y el criterio del líder en definir qué es lo relevante o irrelevante es fundamental. Y por parte de la persona que está emitiendo estos juicios, en este caso, es contar con afirmaciones que sean verdaderas, porque muchas veces traemos afirmaciones que no condicen con lo que ocurre en la realidad. Porque a las personas necesitamos vivir con narrativas, contamos cuentos, digamos, el mundo, los fenómenos están ahí, somos nosotros los que le damos un sentido a las cosas contando unos cuentos diferentes, pero muchas veces creemos que ese cuento es la verdad, es la única verdad, y no nos damos cuenta que a veces son cuentos que le dan un sentido a lo que ocurre, pero son narrativas, son explicaciones que les vamos brindando, pero que pueden cambiar con el tiempo. No es algo dado, único y que es para siempre, porque los distintos observadores parten de inquietudes muy distintas, hay cosas diferentes que los mueven, y yo, conectándome con los otros, escuchando a los otros, tengo que ver qué inquietudes existen en mi equipo como para poder amalgamar y poder llegar a una inquietud de equipo, para poder actuar en forma de, digamos, con un alto desempeño, porque todo observador posee expectativas diferentes frente a lo que ocurre. Hay diferentes expectativas de acuerdo a las personas que tenemos. Y muchas veces pensamos que la otra persona actúa diferente porque nos quiere, no sé, o solamente hacer un daño, o porque lo ponemos en el eje del mal. No, actúa desde un lugar con expectativas totalmente distintas. Y esto, ¿qué me genera a mí? Digamos, umbrales de posibilidades diferentes. Quizás estoy utilizando varias palabras por las que ustedes no están acostumbrados, pero esto teje realidad, teje equipos, teje equipos de alto desempeño. Las posibilidades no están ahí en el mundo. Nosotros cuando promocionábamos esto, utilizábamos una frase de Drucker, de Peter Drucker, en donde muchas veces de problemas los líderes generan grandes posibilidades, grandes oportunidades.
las posibilidades son interpretaciones que va generando el observador con lo que está ahí. Frente a un mismo hecho, alguien puede decir que es un problema, alguien puede decir que es una solución increíble o es una posibilidad para hacer algo distinto. La forma en que nosotros accionamos nos permite a nosotros transformarnos en personas diferentes. No solo actuamos de acuerdo a cómo somos, sino también somos de acuerdo a cómo actuamos. Y la forma en que nosotros actuemos va a generar una forma de ser diferente. Principales incompetencias en torno a los juicios. Muchas veces no saber distinguir juicios de afirmaciones. Vivimos en la vida muchas veces tomando todo como afirmaciones y en realidad son juicios discrepables y que podemos cambiar. No reconocer el hecho que los juicios son por naturaleza discrepables. No saber discriminar a cuáles juicios les otorgamos autoridad y a cuáles no. No puedo ir muchas veces por la vida como una especie de vaivén emocional en donde, de acuerdo a lo que me digan, voy a considerar que estoy bien o que estoy mal. ¿A qué le doy autoridad y a qué no le doy autoridad? Vivir de los juicios de los demás y no de los juicios propios. Permitirme emitir mis propios juicios. Muchas veces no saber fundamentar nuestros juicios o no saber preguntarse por el fundamento del juicio ajeno produce grandes brechas en los resultados. Principales incompetencias en torno a los juicios. No saber compartir juicios con los demás. Me cuesta mucho estos espacios en donde yo tengo que dar juicios y recibir, los tomo como algo terrible, como algo sumamente doloroso, porque muchas veces ha sido. Hay una alta incompetencia en la forma de dar juicios y una alta incompetencia de prepararse uno para recibir juicios. Este tema de cómo uno brinda autoridad es un elemento importante. Emitir juicios sobre el otro, desconociendo la referencia que el juicio guarda conmigo. Muchas veces las cosas que yo digo hablan más de mí que de la persona a la que yo digo el juicio. Y no reconocer la relación entre juicios, acción, aprendizaje y ser. Van conformando una forma diferente de estar en el mundo. Emitir juicios sobre el otro como si fueran sobre su persona y no sobre sus acciones. Yo puedo decir que determinadas acciones no estoy de acuerdo, pero no es que esta persona es incompetente. Quizás esto que ha hecho no tuvo la competencia, la efectividad que yo estaba buscando. Y verse atrapado en mecanismos defensivos cuando escuchamos el juicio del otro. ¿Qué competencias son centrales para entregar y recibir juicios? Preparar el entorno, el cuerpo, la emocionalidad. No podemos dar o recibir juicios en cualquier momento y en cualquier situación. Necesitamos generar el espacio adecuado, darnos el tiempo, prepararnos emocionalmente. No podemos salir a decir cuando nuestro cuerpo nos está diciendo de que cualquier cosa que digamos desde este cuerpo va a estar mal dicho. Crear el contexto adecuado, tener una visión compartida, un compromiso de ambos de llegar a un punto, indagar el punto de vista del otro, escucharlo, qué tiene para decir. No etiquetar ni personalizar, no comenzar a decir, bueno, sos siempre un desastre y evidentemente la otra persona va a abrir o va a generar un muro. No generalizar, no exagerar, no escribir intenciones o motivos antes de no encontrarlos. Referirse a las acciones, a lo que ocurrió, no a los juicios, porque los juicios, como recién acabamos de decir, son totalmente discrepables. Vamos a tener miles de opiniones diferentes. Sobre las afirmaciones, sobre las acciones concretas, podemos hablar y tenemos el dato como para sentarnos y hablar de cómo estas acciones afectan los resultados. No invocar el nombre de otro, sino decir por qué yo considero que esto no va. Y aplicar todas las competencias de la escucha que vimos hace un rato, evaluar el lugar de la autoridad y acordar cambios concretos en el comportamiento. Estos entonces estábamos viendo que para la conectividad, el tema de la escucha, el tema de cómo emitir juicios con fundamentos y cómo tener liderazgo emocional de nuestros equipos. A ver, cómo ejercer el poder y tomar decisiones sin paralizarse, sin sentir culpa ni vergüenza, cómo absorber las incertezas generando buenos climas organizacionales, cómo hacerlo sin absorber todas las responsabilidades sobre nuestros hombros y terminar en una crisis de nervios, desafío, ¿no? Pero quizás acá hay un tema interesante. ¿Cómo podemos adquirir fluidez emocional? Nosotros vemos muchas veces en los chicos que empiezan, se pelean, parece que está todo terrible, nosotros los separamos y terminamos nosotros cargados y después al instante vemos que los chicos están jugando como nada. El ser humano con el tiempo comenzó a querer controlar
las distintas emociones sin permitirnos fluir emocionalmente. Cómo poder sentir tristeza, sentir rabia y poder fluir rápidamente hacia una emoción de paz, una emoción que nos lleve a un equilibrio para poder decidir lo que tenemos que decidir. Los chicos lo tienen más naturalmente, nosotros lo vamos perdiendo con el tiempo. Y no nos damos cuenta que los espacios emocionales necesitan ser gestionados. No es un dato menor, es un dato sumamente importante ver qué calidad emocional tengo yo para afrontar determinada conversación, qué calidad emocional tiene el grupo de trabajo en el que está, porque hay emociones sumamente tóxicas que pueden ser terribles para los equipos. Una de ellas es la resignación. La resignación es lo que redefine el futuro, digamos, qué posibilidades puedo tener en el futuro, qué deseos o sueños pude haber abandonado, qué insatisfacciones he aceptado pero que podría cambiar. Y todos tenemos importantes áreas de resignación. Hay como un juicio de imposibilidad que está en la raíz de la resignación. La resignación es una emoción sumamente negativa para los equipos de trabajo. Es una voz que contamina el futuro y que no nos permite proyectarnos, nos restringe. Otra emoción sumamente tóxica para los equipos de trabajo es el resentimiento. Es una voz que viene del pasado, la resignación, estábamos del presente hacia el futuro. El resentimiento es una voz que viene del pasado, pero que contamina el presente, es como que está siempre presente. Y ambos se mueven en la estructura de la temporalidad. Digamos, la resignación tiene afinidad con la tristeza. El resentimiento tiene afinidad con la rabia. Es una rabia proyectada en el tiempo, está como callada. Hay como una raíz jurídica, hay algo que pasó en el pasado que invoca un derecho que se tiene que hacer justicia. Alguien me perjudicó, algo que yo tenía derecho a que no pasara y pasó. Esto no es justo. Y al verlo, la persona resentida se transforma en víctima. Y hay también como un elemento económico, como que tienen que pagar, digamos. Algo me han hecho, esto lo tienen que pagar, tarde o temprano me lo van a pagar, y son las personas resentidas, son potenciales saboteadores, son los que enroscan al revés. Y es importantísimo detectar esto, no solo en los equipos, sino en los entornos, en los contextos en los que yo me manejo, porque son terriblemente peligrosas esas emociones. ¿Y de dónde proviene este derecho que invoco? Y una pregunta fundamental para enfrentarlo es, muchas veces pasa de una promesa incumplida o de una expectativa que he considerado legítima y que no se dio. Pero muchas veces, recuerdan en nuestra conversación pasada, decíamos que se generaban rutinas defensivas en que se callaban cosas. Y hay cosas que no se dicen, cosas que están ocultas y que uno ni se entera que hizo o que dejó de hacer o que no hizo. Y es muy importante ponerlo sobre la mesa, porque la mayoría de las veces son conversaciones privadas que entorpecen el clima laboral. Muchas veces puede pasar que hice algo que no me di cuenta y dejo resentido a alguien. ¿Y cómo logro descubrir el resentimiento en otros? Hay sistemas, digamos, nosotros como líderes de equipos somos generadores de determinados sistemas. Y a veces hay sistemas que generan más resentimientos que otros. Hay sistemas en los que no hay claridad de expectativas, donde sí, vas a poder lograr esta posición en poco tiempo, vas a poder hacer aquello, pero no me dicen cómo ni cuándo. Yo estoy esperando un lugar que creo que me dijeron, pero no hay claridad. Es un caldo de cultivo para el resentimiento. Un sistema que no cumple lo que promete, sí vas a tener todo el fin de semana libre y tranquilo y te lleno de trabajo en el fin de semana, desde el primer día hasta el final. No, es un sistema que no cumplió lo que promete. Un sistema que no permite reclamar, en donde yo quiero decir algo y no lo puedo decir, digamos. Entonces, un primer elemento es no negar la experiencia. Lo que ocurrió no estuvo bien, digamos, puedo lograr cosas distintas, poder decir no, fijar un límite y generar un espacio diferente para instaurar la confianza, porque la confianza es una emocionalidad sumamente positiva. Está basado en 3 ejes fundamentales. Uno de ellos es la sinceridad. Hasta qué punto yo lo que digo es realmente lo que pienso, o si lo que digo no tiene nada que ver con lo que yo pienso internamente. Si soy responsable en lo que hago, si digo que voy a hacer esto,
lo voy a realizar en el tiempo, en el eje del tiempo, en el futuro, y si tengo la competencia para hacerlo. Esta emoción de la confianza me permite generar un tejido en la coordinación de acciones de los equipos. ¿Y por qué? Digamos, ¿cuáles son las consecuencias de lo que hemos dicho hasta el momento? Consideramos que los seres humanos se construyen a sí mismos a través de su capacidad de acción. No somos de una forma fija y determinada. La vida no es un proceso en el que revelamos o descubrimos quiénes somos. La vida es un proceso en el que participamos en la invención de nosotros mismos a través de nuestras acciones. Y la invención de nuestros equipos. Podemos inventar los equipos que queremos. Los seres humanos estamos abiertos a una transformación permanente. La conectividad genera resultados distintos desde la escucha, desde una escucha responsable, desde una emisión de juicios críticos con fundamento y desde un liderazgo emocional de los equipos de trabajo. Los líderes son generadores de sentidos, generan determinados órdenes organizacionales, marca un ritmo, ni aceleración en donde no sabemos ni dónde estamos, ni ralentización en donde todo se atrasa, para poder ser protagonistas con otros, para que el tiempo que vivimos tenga nuestro aroma. Les recomiendo un filósofo coreano, pero que hizo toda su formación en Alemania, en Heidelberg, Byung-Chul Han, que tiene unas miradas lindísimas sobre el tiempo. Poder generar competencia analítica y ser generadores de conectividad para poder resolver problemas, y en definitiva los líderes son generadores de identidad de sus equipos de trabajo. Acá abrimos el espacio. Oh, muchísimas gracias, realmente muy, por lo menos para mí ha sido muy bueno, muy claro, para sacar muchas cosas. Estoy tratando de abrir el chat, acá está el doctor, hola Paul, el doctor Pollada, dice, los prejuicios personales actúan siempre en los juicios, tanto en el grupo como en las personas del mismo grupo y por ende en el liderazgo emocional. Además, me parece que habría que definir esos prejuicios que generalmente son negativos y no positivos. ¿Qué opinás, Mariana? Claro, a ver, lo que nosotros generalmente se conoce como prejuicios son estos juicios que conviven y no son puestos sobre la mesa. Cuando yo hablo sobre la importancia de fundamentar los juicios con los que vivimos, es poner sobre la mesa y decir, a ver, ¿desde qué punto estamos diciendo lo que decimos? ¿Qué datos tenemos para fundamentar lo que estamos diciendo? ¿Qué estándares usamos? Quizás es un estándar muy antiguo y que ya no puede ser compartido por todos los miembros del equipo porque o pertenecen a distintas generaciones o pertenecen a distintos mundos o realidades y abordajes en la forma de coordinar equipos de trabajo. Entonces, esto que nosotros llamamos normalmente prejuicios, desde mi punto de vista son juicios que no han sido suficientemente fundamentados y explicitados, abiertos al equipo. Y eso no genera alto potencial, porque a mí no me permite entrar en una conectividad con el otro para poder saber dónde estamos parados, y si estamos parados en un sustrato que nos contiene a ambos. Mariana, yo te voy a hacer preguntas de las tres partes de la charla, tanto de la escucha como de los juicios y de los factores emocionales. El tema sobre la escucha. Claramente vos nos hablaste muy bien cómo uno tiene que escuchar y cómo uno tiene que abrirse al otro, y que me encantó una parte que vos pusiste, que escuchar y estar de acuerdo con el que piensa lo mismo, en realidad te estás escuchando vos mismo. O sea, entonces dice, con esta persona realmente qué inteligente, que claro los conceptos, y después cuando te vas a ver, tiene los conceptos tuyos. Ahora, y es cierto que cuesta mucho a veces escuchar al otro. Ahora, y desde el que habla, o sea, entendí yo cómo tengo que escuchar a partir de ahora, pero ¿cómo tengo que hablar? Bueno, al hablar es hacerte cargo de la escucha del otro. ¿Desde qué lugar? Muchas veces yo digo algo y como lo digo yo y voy conversando conmigo mismo, me parece sumamente claro. Pero yo empiezo a ver quizás indicadores en el otro en donde veo que no me está interpretando. Yo digo algo con la mejor buena voluntad y genero una reacción explosiva, violenta, o en donde sigue conectado con su celular o su computadora, no tengo una respuesta.
yo me tengo que hacer cargo de esa brecha de escucha en donde tengo que comenzar a indagar en el otro que está ocurriendo. No puedo alejarme de esa situación. Es cuando más me tengo que conectar, cuando más tengo que escuchar qué está pasando. Si yo me alejo de esa situación, el problema se agranda y la brecha va a ser cada vez más grande. No sé si te respondí. Totalmente. Mónica Beatriz Fernández dice, en mi experiencia, el mayor problema es el no escucharnos. O en realidad, según quién es el emisor, se le da importancia o no. Yo te diría una cosa que vos también comentaste, Mariana, referido a esta pregunta, este comentario, que a veces le damos mucha entidad a juicios de ciertas personas que tal vez no habría que dárselos. Aparte, si la autoridad dice eso, ¿y la autoridad qué es la autoridad? ¿Y qué es? ¿Dónde está la diferenciación entre una afirmación y un juicio? A ver, quizás estoy tratando de responder a la pregunta de Mónica, ¿era, no? No, la pregunta era de Mónica, perdón, Fernández. Sí, de Mónica. De Mónica, uniéndolo a lo que también me has preguntado. Muchas veces, ¿qué ocurre acá? Digamos, hay un tema de darle autoridad a cualquiera y de cualquier manera. Yo creo que la autoridad es sumamente importante porque uno como líder de equipo se genera en una autoridad, pero es una autoridad que uno va ganando en el día a día a través de las acciones que realizamos. No es una autoridad dada, enquisolada en el tiempo, en donde no puede ser cuestionable. Es un juicio que puede ameritar cambios y quizás personas que son autoridad en una materia en un momento dejan de serlo y pasan a ser otras. Los cambios son posibles. Entonces, en ese sentido, hay que ser muy conscientes a qué uno le brinda autoridad o quizás ir para un ejemplo concreto. Quizás uno en un momento de nuestra historia, a los 10 años, le brindábamos determinada autoridad a nuestros padres, que hoy, a mis 52, es otra la autoridad, es distinta. No le doy autoridad, sí les doy autoridad, pero desde otro lugar. Yo he cambiado, mis padres han cambiado, la situación ha cambiado. Y muchas veces no tenemos en cuenta que las cosas cambian. Entonces, las autoridades son sumamente sanas porque generan un orden y nos permiten vivir en comunidad. Ahora bien, pueden ser cuestionadas, pueden ser enriquecidas, pueden ser modificadas. Las autoridades no son de una manera y para siempre. No sé si he respondido también a tu pregunta. Lidia Don dice, ¿cómo sabemos que estamos escuchando bien al otro? A ver, el primer rasgo es esto de sentirme conectado con esa persona, estas dos áreas que nosotros habíamos puesto al final del tema de la escucha, en donde si yo realmente me siento legitimado, invierto la pregunta, a ver, ¿cuándo me siento yo escuchado? Cuando yo me siento legitimado es la diferencia en lo que estoy diciendo, que lo que estoy diciendo es escuchado por el otro, y veo que el otro cambia determinadas actitudes de acuerdo a lo que yo digo. Ahí hubo una escucha efectiva, hubo un cambio en la persona. Si yo pedí que hubiese determinado orden y cuando yo llego todo está ordenado, esa persona me escuchó. No es que solamente, a ver, acá tenemos que diferenciar entre recibir una orden y escuchar. Yo puedo decir ordenar y esa persona lo va a ordenar en ese momento. Ahora, si yo le digo que yo prefiero trabajar en un ambiente ordenado, que necesitamos como equipo, y no le digo ordenar, sino que le digo lo que yo estoy buscando, y esa persona al día siguiente genera un orden, es que me escuchó cuál era mi inquietud. Es bien diferente. Yo logro, a través de una escucha efectiva, logro cambios en el otro, logro cambios en el sistema. A mí me quedó muy claro el tema de la escucha, el habla y la brecha, etcétera. Acerca de los juicios, hablemos un poco de los juicios. Porque creo que es un tema muy, muy interesante. Entonces, por lo que me estás diciendo, la autoridad en un juicio no lo da el cargo de quien lo dice. A ver, lo da un cargo que esté validado. Ahora bien, si esa persona con sus acciones me da verde que no está a la altura del cargo, deja de tener autoridad. Y tenemos muchos ejemplos históricos relacionados al tema y muchas veces en organizaciones, ¿no? Pero, digamos, la autoridad brinda determinado prestigio y determinada, digamos, validación para emitir determinados juicios. Ahora, si yo a través de mis acciones no genero el marco adecuado, va
va teniendo menos autoridad, va perdiendo autoridad y va perdiendo validez los juicios que se emiten. Bien, la otra cosa también es que, a mí por lo menos me pasa, es que muchas veces cuando escucho, que ahora veo que son juicios, lo tomo como que son, que me los dicen como si fueran afirmaciones. Y yo lo tomo como son afirmaciones. Y ahora que estoy escuchando tu charla, yo empiezo a decir, pará, eran juicios. Es más, poniéndome a ver, incluso eran juicios infundados. Bien. Y es más, a veces eran referidos a una tercera persona a la cual yo casi no conocía o casi no sabía. Entonces me estoy haciendo un juicio de esa persona que casi no conozco por una afirmación que no lo era, sino que era un juicio. Totalmente. ¿Cómo manejar eso? Y por eso es muy importante uno pedir una buena fundamentación de esos juicios y preguntar. No es porque uno va a estar dudando, pero a ver, empezar a indagar, decir, ¿qué es el sentido de lo que me está haciendo? Todo el proceso de fundamentación. ¿Por qué me está diciendo lo que me está diciendo? ¿Qué datos? A ver, ¿por qué me decís de esta persona lo que me estás diciendo? Dame datos, porque quiero entenderlo. No es porque te estoy cuestionando lo que estás diciendo, quiero entender desde dónde me lo estás diciendo. ¿Qué estándar estás usando para decir lo que estás diciendo? Utilizar el proceso de fundamentación de juicios que uno haría para emitir uno, pedírselo a la otra persona cuando uno lo ve que son juicios que no están fundados. Pero primer detalle, al inicio de todo, es darme cuenta que es un juicio, no es una afirmación. Y te digo, Mariano, que muchas veces nos manejamos en la vida como si fuesen con una cantidad de juicios inmensos, como si fuesen afirmaciones. Y eso genera mucho sufrimiento porque se toman como datos cosas que no lo son. ¿Tenés un ejemplo para darme de una cosa que a primera vista me parece que es una afirmación y que en el fondo es un juicio? A ver, yo puedo decir que una persona no es apta para realizar determinada función. Y quizás no es apta porque, no sé, hay todo un encuadre emocional, de resentimiento, y no tengo datos concretos para fundamentarlo. Pero otra persona que también puede tomar una decisión se da cuenta de que quizás acá esto de que no es apto no es un dato porque no está encontrando hechos concretos que fundamenten esta no aptitud para ejercer un determinado cargo. Entonces, ahí me permite trabajar en una brecha en donde yo comienzo a brindar acciones, a brindar datos que me habiliten un espacio diferente y un cambio de decisión. Digamos, yo he asistido en muchas organizaciones a cambios de decisiones fundamentales por brindar los datos necesarios para tomar el juicio contrario, ¿no? Para emitir el juicio contrario que habilitan un espacio diferente a las personas y no solamente movernos por intereses o por opiniones o por sensaciones, nada más. En una parte, por favor, dejamos habilitadas las preguntas. Lo que pasa es que yo tengo un montón de preguntas. Había preguntas. Uy, discúlpenme. Yo estaba, perdón, para mí yo estaba tan entusiasmado. No, ahí no es que no escuché, sino que no leí. Mónica dice que me refiero desde el punto de vista de los equipos de trabajo interdisciplinarios y además distintas edades. Bueno, ya hablamos del tema del tema de las diferentes edades trabajando todos juntos, ¿no? Y de eso vamos a hablar también un poco la próxima. Claro, y es fundamental el tema de la escucha con las distintas edades. ¿Cómo tengo que yo darme cuenta de qué manera generar la conectividad con alguien que es muy distinto a mi historia, a mi formación, al tipo de vida que realiza? ¿Cómo me conecto? ¿Qué es lo que busca esa persona? ¿A dónde apunta? ¿Cuál es el sentido que le da a esta reunión? ¿Es igual a la que le doy yo? Muy probablemente no, pero nos podemos enriquecer muchísimo. ¿Cómo me conecto con esa historia diferente? María Gabriela Vega, hola, ¿cómo estás? Dice, darle el valor que corresponde al juicio, teniendo en cuenta quién lo emite, es una ciencia. Fundamental no subestimar como tampoco no sobreestimar los mismos. Muchas veces nos cuesta respetar nuestros propios juicios por seguir a esa supuesta autoridad. Todo un trabajo y un aprendizaje. ¿Qué opinas? Sí, totalmente. Por eso lo central es trabajar con uno mismo, ¿no? Para lograr alta conectividad, el mayor trabajo es con uno, es hasta qué punto este equilibrio en donde doy autoridad, doy espacio a otros, genero
el espacio para tener presencia yo también acá, porque es un espacio que me pertenece, cómo girar, digamos, cómo conversar con este otro, cómo girar con este otro diferente. Y requiere un arte y un equilibrio muy importante, pero sobre todo hay que estar conectado, no alejarse. Yo lo que más veo en las distintas organizaciones es que frente a la diferencia, frente a los problemas, frente a las brechas generacionales, uno se aleja. Y es cuando más uno se tiene que conectar para entender esa diferencia, para entender cómo hablar con ese otro que es diferente, cómo escucharlo a ese otro que es diferente. Y Mónica dice, y concuerdo, que la escucha se dificulta en los modelos médicos hegemónicos que aún persisten en nuestro país, yo diría en toda América Latina. ¿Qué opinas sobre esto? Sí, se dificulta, pero no es imposible, porque a mí escuchar desde dónde habla esa persona, a mí quizás me permite elegir el momento para decir lo que tengo que decir, me permite generar los contextos adecuados para decir lo que tengo para decir, generar las alianzas adecuadas para decir lo que quiero decir y no decirlo de cualquier manera, o irme de la organización, o perder un espacio que me pertenece. Saber escuchar me permite diseñar la mejor forma de decir las cosas y de abordar este espacio de oportunidad que muchas veces lo pierdo por no escuchar a tiempo. Así que es una competencia central hasta en estos regímenes hegemónicos, como decimos. Bien, Moulin nos dice que el juicio pierde validez cuando no se respalda, vos dijiste, en los datos, y dice con actos. ¿Qué opinas de esto, Sí, de los actos? totalmente, digamos, si yo no veo acciones diferentes, realmente no, digamos que no están fundadas, no es un juicio para nada fundado, ¿no? Claro, y reafirma ella que el tema que creo que las acciones validan más los juicios que la jerarquía de quien los emite, sin lugar a dudas. Bueno, hablábamos el otro día que cuando hicimos una encuesta, que eso vamos a hablar el lunes que viene, le preguntamos a los jóvenes qué opinaban y qué querían de los mayores. Entonces le decían que hablen menos y que accionen más. Decían, no queremos que nos digan que tenemos que lavarnos las manos entre paciente y paciente. Queremos ver que se lavan las manos entre paciente y paciente. Acá totalmente de acuerdo, Lidia, el tema del ejemplo, por supuesto. Oscar Andriani, ¿cómo andás, Oscar? Dice, muy buena, Mariana. Los prejuicios influyen en la percepción de lo que escuchamos. Por otro lado, el lenguaje corporal es fundamental para la interpretación de quien escucha. Deberíamos entrenarnos, encontrar nuestro lenguaje corporal para mejorar la comunicación. A veces nos pasa eso, y complemento lo que dice Oscar, que vos, a veces la persona te dice, sí, 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 y el cuerpo vos ves que está diciendo no. Claro, cuando uno habla es muy importante tener una coherencia entre lo que nosotros llamamos el cuerpo, la emoción que yo tengo y el lenguaje. Pero no es tanto controlar, sino es tratar de poder distinguir. Uno siempre está en una emoción determinada. Es muy difícil controlarla, sino que es permitirse distinguirla para poder gestionar, para decir, si yo realmente no estoy preparado, no estoy centrado en mi mejor emoción para decir lo que tengo para decir, ¿cómo me diseño emocionalmente para llegar a una situación en que lo pueda decir en forma coherente? Que lo que quiero decir, que es realmente algo amigable, quizás algo que aporte, algo que genere aprendizaje, lo pueda decir desde un cuerpo que me acompañe y desde una emoción que también acompañe lo que digo. Por eso no es tanto el control, creo que el control genera muchas veces el que llega a una situación en la que me fui y me genera el descontrol y me saqué. Digamos, es distinguir que quizás hoy no estoy en el mejor lugar, diseñar el espacio, distinguirme en las emociones que normalmente tengo para poder diseñarme en esas emociones que yo quisiera tener. Es fundamental el cuerpo y la emoción en la forma en la que yo hablo. Totalmente de acuerdo. Ahora, y uno no podría decir entonces que tendríamos que ser todos Mahatma Gandhi para poder estar y ver al resto y ser una... ¿Y eso es posible? Pero es que no es Mahatma Gandhi, es darse cuenta que a veces uno tiene limitaciones precisamente. Es poder identificar los límites que uno tiene para poder trabajar esa brecha. Poder darse cuenta de los límites que tiene el otro para poder trabajar esa brecha. No es que somos perfectos, sino que podemos identificar las brechas para poder trabajarlas. Me encantó, perfecto.
Eduardo Houghton, hola Eduardo, el problema de los cirujanos es el ego, nubla cualquier juicio, y cualquier afirmación que vulnere ese ego será tomada como un juicio, aunque sea una afirmación. Wow. Sí, puede ser, a ver, es algo central, pero yo creo que es algo central también empezar a dejar a un costado este ego, porque lo vemos que no es lo que más ayuda, sobre todo cuando empiezan a hacer trabajos muy interdisciplinarios, muy de equipos, en donde un ego desmedido trae todo tipo de problemas, ¿no? Concuerdo con vos que es un tema central, pero esto tiene que ser trabajado porque tiene que ser transformado en algo distinto. Es un problema grande, pero creo que quizás las nuevas generaciones puedan aportar mucho en ese sentido. Bueno, yo creo que el hecho de acá y bueno, diferentes disciplinas, pero muchos de los que estamos escuchando somos cirujanos, que estemos escuchando esto, que estemos atentos, que estemos conectados una hora y todos los lunes hace 5 semanas, significa que tal vez estamos empezando a cambiar. Claro, por eso. Si no sé si será por convicción o por susto, ¿qué pensás? No, yo creo que es por convicción, porque se dan cuenta, por lo menos muchos de los que quieren hacer un cambio, que necesitan una mirada diferente para poder hacer las cosas. No solo ustedes, organizacionalmente, esta diferencia, la aceleración de los cambios, el tener que administrar tanta diferencia, hace que muchas veces uno salga, este ego, y no se sienta como la persona que resuelve todas las situaciones, es el que más sabe, es el que sabe de acá al fin de una carrera profesional, sino que puede compartir ese saber con otros, ¿no? Marianela Ackerman, hola Marianela, dice, en mi experiencia creo que recibir un juicio es una de las situaciones más complejas. Total, y por eso es tan importante prepararse para recibir juicios. Yo un poco respondiendo a la pregunta que me habían hecho antes, en donde si tenemos que ser Mahatma Gandhi, no, precisamente esto es encontrarse en las limitaciones de cada uno para poder ir a esas situaciones que son realmente desgastantes de la mejor manera. Ir a situaciones en las que uno tiene que recibir juicios y situaciones en las que uno tiene que brindar juicios. Son situaciones que se evitan y son terriblemente nocivas para los equipos. Evitar reuniones de feedback, evitar reuniones en donde yo brindo juicios y recibo juicios, porque somos altamente incompetentes al darlos y altamente incompetentes al recibirlos. Automáticamente generamos barreras de protección porque no sabemos quizás cómo administrar esas situaciones. Entonces yo lo que los invito quizás a través de estos elementos es de poder administrar, poder gestionar estas situaciones de incerteza, de incertidumbre, de una manera más sólida, más consistente. María Gabriela Vega dice, deberíamos cambiar los modelos de enseñanza de cirugía y enseñar a nuestros residentes el manejo del arte de hablar y escuchar y enseñar sistemáticamente, ejercitar la capacidad de la valoración de los juicios. Cambiar la estructura hegemónica de la cirugía depende de un cambio de actitud de los más grandes y la formación de los más jóvenes. Sí, pero es intergeneracional esto. Yo concuerdo totalmente, Gabriela, digamos, hay un tema de educación, pero que uno lo ve en distintas organizaciones. Ha habido como un quiebre, ¿no? En donde nos hemos dado cuenta de que las cosas no son para siempre, no es que hay una única verdad que es la que sirve y todo el resto no, sino que la vamos construyendo, digamos, con potencialidades de equipos, ¿no? Y el valor de los equipos de trabajo. Yo creo que es algo que también se está dando dentro de la cirugía y que son modificaciones en la enseñanza que tienen que introducirse porque permiten un resultado y un potencial totalmente distinto a equipos que no funcionan con conectividad. Bueno, esto lo vemos desde el fútbol hasta una organización empresarial, lo que quieran. Esto justamente está relacionado con lo que comenta Sergio Feldman. Sergio dice, gracias. Esto es muy aplicable a otras situaciones, tipo deportivas, educativas. Yo no diría, ¿y la familia también? Totalmente, digamos, en la familia, cómo validamos la diferencia, cómo nos conectamos con nuestros hijos adolescentes, cómo validamos que quiera pensar diferente, digamos, la relación que uno tiene con nuestros hijos hoy es bien distinta a la que quizás tenían nuestros padres. Es una forma de relacionarnos, de escuchar esa diferencia en donde no nos sentimos cuestionados, sino que vamos interesados de ver
interesante, ¿qué me está diciendo? Pero yo no me siento invalidado en mi autoridad como padre, ¿no? Quizás uniendo este tema de cómo uno, siento que mi hijo valida mi autoridad y yo al mismo tiempo escucho esa diferencia. Bueno, estamos 8 horas y 2 minutos, estamos en el contexto de la hora que teníamos asignada para esta quinta clase, el quinto módulo. Nos queda el sexto la semana próxima, donde vamos a tratar de hacer un cierre, si es posible esto. Realmente creo que hoy hemos aprovechado muchísimo, yo por lo menos he aprovechado muchísimo y creo que todo el mundo también. Acá dice Paul, te agradece, y bueno, Gabriela también, Graciela y un montón más también. Les pido por favor que apenas termine esta clase y se desconecten, va a salir una encuesta, es solamente un par de minutos, ni siquiera 1 minuto y medio, y si tienen que poner algún comentario, etcétera, es muy útil para nosotros para ir mejorando cada día en esto que es youlearning.net y los diferentes cursos. Les comento también que hay cursos nuevos que ya se están subiendo a la página, hay 3 nuevos y hay un cuarto nuevo que se va a subir el día de mañana, diferentes áreas de la medicina, quienes no han podido escuchar alguna de las 5 clases están en novedades o en clases pasadas de la página youlearning.net y pueden bajarlas desde ahí, pueden escucharlas desde ahí. Los esperamos en los diferentes cursos y los esperamos específicamente en este curso el lunes próximo. Gracias Mariana, gracias a todos los que estuvieron de diferentes puntos de América. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Adiós.